a todos, todas, todos los presentes. Es una inmensa alegría que hoy podamos saludar directamente a dos grandes poetas del lado chileno de Wallmapu, el uno siendo una de las voces más importantes de la poesía mapuche contemporánea y el otro siendo una de las voces más destacadas de la poesía del sur de Chile. Los dos, a pesar del papel que juega Chauracahuín en el caso de Jaime Huenún y Chiloé en el de Sergio Mancilla, por supuesto son grandes poetas, también sin declaración del lugar de donde provienen, aunque este lugar de donde provienen no deje de tener importancia, como seguramente veremos en la conversación que tendrá Sergio con Jaime Huenún sobre imaginar la modernidad literaria mapuche en el siglo XXI. Quedamos ahora en el último momento, un poco arreglado en la marcha, sobre la marcha, en que yo voy a presentar a Sergio Mancilla y que Jorge Espíndola, con el que estamos organizando junto a Anaí Mariluán y Vivi Achilef, a la que también veo acá, este encuentro. Entonces, que Jorge presente a Jaime y yo a Sergio. Entonces voy a iniciar yo y después le paso la palabra a Jorge. Sergio Mancilla Torres nació en la isla de Quinchao, Chiloé, y es profesor titular de literatura de la Universidad Austral de Chile, Valdivia. Como crítico, ha publicado una vasta obra de ensayos y análisis que ha ido consolidando a lo largo de más de 40 años de dedicación a la investigación. Forma parte de la red temática Patagonia, por la que desde 2015 le une una intensa colaboración con la Universidad Friedrich Schiller de Jena. En este contexto, destaca también su libro, a ver, acá hay gente que quiere entrar, destaca su libro Sentido del lugar, ensayos sobre poesía chilena de los territorios subpatagónicos, que publicó en 2020 en la colección Fines de Mundos, Estudios Culturales del Cono Sur, que dirijo. Pero además de toda su importante carrera académica, es fundamentalmente poeta. De los 15 libros que ha publicado hasta hoy, 11 son de poesía. Entre los títulos más recientes destacan Vientos Trizados de 2021, Kerkún de 2019, Ventanas Empañadas de 2018, Changuitá de 2016 y Cauquil de 2005. Su poesía ha sido parcialmente traducida al inglés y al griego. Muchos de sus textos, se ve ya en los títulos, tanto poéticos como ensayísticos, siempre vuelven al tema del lugar, ya que, como dice Sergio, los lugares hablan, crean metáforas que de alguna forma entran y persisten en los textos y los marcan intrínsecamente. No solo habitamos lugares, sino que también el lugar nos habita. Bueno, voy a dejar de presentar a Sergio acá. Sergio me pidió que la haga muy breve y directamente le paso entonces la palabra a Jorge Espíndola para que presente a Jaime Huenún. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, me complace presentar al querido poeta Jaime Huenún Villa. Jaime ha nacido en Valdivia en el año 1967. Ha publicado los libros de poesía Ceremonias de 1999, Puerto Tracl del 2001, Reducciones de 2012, Fanum City Meu de 2014, La calle Mandelstam y otros territorios apócrifos de 2016. Y otros títulos son Ceremonia de los Nombres, Los viajes y las vigilias,
La caída de la casa Kissinger de 2022 y también un libro de poemas para niños publicado por Editorial LOM que se llama Tráeme un arco iris. Su trabajo poético ha obtenido el premio Pablo Neruda de la Fundación Homónima en 2003, la beca de la Fundación Guggenheim de Nueva York en 2005, el premio a las mejores obras literarias publicadas en Chile, concedido por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura en 2013, el premio Manuel Montt de la Universidad de Chile en 2019, el Premio Nacional de Poesía Jorge Teillier, otorgado por la Universidad de la Frontera de Temuco en 2020. Algunos de sus libros han sido traducidos al inglés y al italiano, y selecciones de sus poemas se han publicado en revistas y antologías de Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Australia, España, México y Argentina. Jaime Guanún reside y trabaja en Santiago de Chile. Bueno, muchas gracias. Quiero expresar un particular saludo muy afectuoso, primero a Jaime, porque es la persona que hoy día nos convoca en verdad. No soy yo el que convoca, sino Jaime. Y en segundo lugar, particularmente quiero agradecer la presencia de Christian Benslav, que lo veo allá, seguramente en Colonia. También vi a la pasada a Bernardo Colipán, aquí lo veo en pantalla, gracias. Gran amigo, con un libro que si es que no ha salido ya, está a puntísimo, muy a puntísimo de publicarse. Un libro que tuve el privilegio de conocerlo en su forma de manuscrito. Y bueno, veo también a otros amigos aquí, aparte de Jorge, Claudia Tomadoni, Claudia Hammerschmidt y otra gente más que me disculpen que no los pueda nombrar a todos porque nos llevaría quizás más tiempo del indicado. La idea en esta oportunidad es poder conversar, dialogar en rigor con Jaime, hacer una especie de Neutram de la poesía, una palabra muy querida por Jaime, ciertamente, que nos permita adentrarnos un poco en el mundo del poeta Buenún, en la poética de Buenún, y digamos, la trayectoria que aquí Jorge ha esbozado, eh, y considerando que en lo personal a Jaime yo lo conozco de hace mucho tiempo, no voy a decir ya cuántos años para no, para no sacar cuentas demasiado tristes a estas alturas de la vida, pero claro, aún tengo en la memoria al joven, bueno, un muy joven, ingresando a un pequeñísimo taller literario que alguna vez yo tuve en el Colegio San Mateo, en Osorno, y llegando a él con sus escritos. Y seguramente que él ni siquiera sabe que tengo algunos escritos suyos que me los pasó alguna vez, de esos escritos allá por 1985, 86, que los tengo ahí para cuando se gane el premio Nobel, entonces los voy a vender. Claro. Entonces Eh, debes esperar sentado. Así que bueno, agradezco ciertamente la excelente disposición de Jaime para esta reunión y agradezco nuevamente a los organizadores, a las organizadoras y por extensión a la propia Universidad de Jena, la Freie Schiller de Jena, una universidad que tiene nombre de poeta, que no es menor eso, que no es menor, hay que decirlo, y no estamos hablando de cualquier poeta. Y por lo tanto, una universidad a la cual de un tiempo a esta parte también en lo personal me he sentido muy ligado por distintas actividades que me ha correspondido compartir con Claudia y con otros colegas de la Universidad de Jena.
Uno de los tópicos que yo le planteé a Jaime que partiéramos conversando es lo que yo lo formulo, o sea, no es que yo lo formule, sino que lo planteo nada más como la cuestión de la modernidad literaria mapuche. ¿Mm? Eh, y lo planteo en términos de poner quiero poner un primer antecedente, digamos. A veces, un antecedente para la discusión, quiero decir. A veces se tiene la idea de que un poeta de origen indígena está, comillas, obligado a tratar temas indígenas, como exclusivamente temas indígenas, claro, porque es indígena, porque eh, sin embargo, yo pienso que el asunto de la modernidad literaria es mucho más complejo que esto. ¿No? Y me gustaría que Jaime nos contara un poco su visión que tiene sobre esta problemática, sobre todo porque eh, la emergencia de la poesía, no solo de la poesía, de la literatura escrita por autores de origen indígena en el continente latinoamericano completo y también el caribeño, ¿m? Eh, ha ido cambiando absolutamente el mapa de la literatura contemporánea, en lengua española, en lengua francesa, en lengua inglesa y seguro que también en las propias lenguas indígenas. No tengo conocimiento suficiente como para hacer esa afirmación con argumentos de fondo, pero me puedo sospechar que en la interacción lingüística, cultural, estética, las propias lenguas indígenas también se han ido modificando y se han ido, entre comillas, contemporaizando, podría ser, modernizando si se quiere, en el trasiego, en el trasiego de los símbolos, de los significados que van pasando de un espacio cultural a otro y en muchos casos también de una lengua a otra. Me gustaría, Jaime, ¿cómo ves esto? Porque yo sé que tú lo has planteado esto en más de una ocasión también. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Claudia, a Jorge, a Sergio, como decía, a todos quienes están detrás de la organización de estas conversaciones eh, y que de alguna manera visibilizan todo el trabajo que algunos de nosotros hacemos en este campo un poco esquivo, un poco, digamos, no oculto, que es el campo de la literatura, específicamente de la poesía. Bueno, Sergio, tú me mandaste una serie de puntos que dan como para verdaderos seminarios, ¿no? De varios años incluso, ¿no? Eh, esos puntos, digamos, o preguntas o, eh, elementos, digamos, Tópico. para empezar a conversar, creo que, claro, merecerían, ¿no? El tratamiento de varios especialistas, pero bueno, desde mi perspectiva bastante modesta, puesto que soy simplemente un autodidacta en algunos temas, ¿no? Puedo comentarte lo siguiente, ¿no? Que tal vez primero habría que informarse sobre si los diferentes grupos humanos que conforman el pueblo mapuche hoy día forman parte de la modernidad política, social y económica, al menos de lo que podría entenderse como una modernidad chilena en esos términos. ¿Por qué? Porque a mi juicio, y esto lo planteo solo desde una perspectiva muy especulativa, tomando al voleo algunos datos muy generales, el pueblo mapuche desde hace ya varias décadas habita forzosa y mayoritariamente en las ciudades. Se habla de aproximadamente un 70 o más por ciento de la población mapuche viviendo en las ciudades del país, ¿no? Y desde esa perspectiva yo diría que el pueblo mapuche sí está inserto en una modernidad, en la modernidad chilena, o más bien está espectralmente presente en esa multiforme modernidad latinoamericana que siempre ha buscado, ¿no? Al menos en los discursos políticos, el desarrollo, el progreso,
la instauración de instituciones, de leyes, la supuesta coexistencia política por medio de la democracia y la laicización, el racionalismo y el liberalismo eurocéntrico, muchas otras cosas más, obviamente. Eh, Me refiero, digamos, o hablo de la presencia espectral o fantasmal de la sociedad mapuche en la modernidad chilena, porque ciertamente el Estado Nacional chileno, en este caso, desde su fundación, ha reducido las presencias indígenas a molestas y a veces, muy pocas veces, convenientes apariciones, según el alcance del poder de irradiación política del pueblo subalternizado o según la capacidad de aceptación o tolerancia de la chilenidad. Tengo la impresión, sin embargo, de que a pesar de esta condicionante, el pueblo mapuche, por medio de sus organizaciones y sus liderazgos, ha estado creando en las proximidades de la impuesta modernidad chilena su propia modernidad, una modernidad indígena que toma y adapta algunos elementos occidentales, por ejemplo, el derecho, la escritura, ¿no? Esto habría que obviamente analizarlo, estudiarlo, tal vez probarlo científicamente, quizás, tal como lo requiere la sociedad mayor y sus instituciones, como bien sabemos. Bueno, de todas maneras creo que vale la pena recalcar que el modo de insertarse, acoplarse o subsumirse en dicha modernidad no ha sido un acto voluntario, más bien ha sido la consecuencia de guerras, sometimientos y de violentos y engañosos procesos de asimilación e integración. Es decir, en buen chileno, de garrotazos y zanahorias de variada intensidad y tamaño. Sin embargo, creo que este modo obligado de formar parte de la modernidad chilena ha generado del pueblo mapuche solo una primera capa de, comillas, aceptación de la misma. Es decir, los trabajos civilizatorios y de pacificación implementados por la sociedad dominante han tenido un éxito superficial, a mi juicio, porque en el fondo el ser indígena, el ser mapuche, sigue vivo, especialmente considerando un elemento cultural que para los políticos profesionales y para los analistas sociales pasa casi desapercibido: la presencia inextinguible del pensamiento mítico, cuyos divergentes o convergentes definiciones o aproximaciones conceptuales es posible rastrear en Mircea Eliade, Levi Strauss, Rodolfo Kuch, Ticio Escobar, Hugo Niño y muchos otros, ¿no? Alguna vez señalé que los poetas de todo tiempo, de todo lugar, son los indígenas del lenguaje, queriendo decir con esto que en todo y toda poeta gravita la necesidad, la tendencia, el impulso de crear diálogos líricos tanto con realidades fácticas e históricas como con entidades, mundos o seres no visibles, con zonas arcaicas y numinosas de la condición humana, con elementos irracionales de la conciencia y la memoria, otorgando así nuevos y complejos sentidos a la palabra, pero reafirmando a la vez el lenguaje como un bien heredado, heredable y común, colectivo. Entonces, me parece que no es casualidad que el ser interno, la conciencia y el espíritu mapuche se sientan más libres, más cómodos, más seguros y validados en la literatura y el arte en general. Pero para ir al meollo de la pregunta que me hace Sergio, podemos entender por modernidad literaria, tentativamente, modernidad literaria mapuche, un conjunto de obras poéticas escritas y publicadas desde los años 80 a la fecha, cuyas características formales son, en términos muy gruesos, el bilingüismo total o parcial, el despliegue y la recreación de voces y relatos de diverso origen, la convergencia de temporalidades, territorios y personajes en los textos, la preeminencia de la analogía y la construcción lírica, tal como lo explica en su libro, ¿no?, Los hijos del Limo, Octavio Paz, la imbricación de narraciones míticas e históricas, su propósito pragmático, político, cultural, pedagógico, la revelación y presencia de voces no humanas provenientes del mundo natural y sobrenatural, y el señalamiento de los textos como producto de autorías individuales. Desde mi actual perspectiva, señalo que la literatura indígena escrita pareciera confrontar a la literatura de Occidente, pareciera parapetarse en la ancestralidad propia
para lidiar con la modernidad chilena. Pareciera domiciliarse en la cultura propia únicamente, pero en resumidas cuentas, lo que efectivamente hace es, por un lado, establecer una serie de contactos explícitos o tácitos con la literatura moderna de Chile, de América y de otras latitudes, gesto que es absolutamente moderno, pero que no le quita por lo mismo su especificidad. Y por otro, dialogar con su propia tradición, es decir, con el canto y el relato tradicional. Y esto ocurre porque, como decía el escritor zapoteca Macario Matus, comillas, el arte no tiene patria, no tiene sexo, y solo en la medida que haya diálogo habrá mayor posibilidad de encuentro, entendimiento y reconocimiento mutuos, sobre todo en el plano del arte y de la literatura. Cierro comillas a este dicho de el fallecido poeta zapoteca Macario Matus. Aquí también vale la pena mencionar que la tradición cultural y artística de los pueblos originarios, a mi modo de ver, no es algo monolítico, inmutable, inalterable, como se cree desde fuera. La tradición también cambia con el uso que se hace de ella en el presente, aunque esto muchas veces cueste reconocerlo o cueste tal vez evidenciarlo. Bueno, yo creo que de alguna manera, digamos, no, con esa larga perorata estoy tratando de cubrir algunas de las interrogantes que están presentes en la pregunta de Sergio. Gracias, Jaime. Mira, en esa misma línea, acabas tú de mencionar la ancestralidad como uno de los factores, una de las marcas que se puedan encontrar como, no sé si definitorias, pero por lo menos como una de las marcas que en cierto sentido hace la diferencia, cualifica un tipo de escritura que no renuncia a la memoria, que no renuncia a tratar con el pasado histórico, con el pasado ancestral, mítico, en un juego, en un tinglado en que lo simbólico ancestral, la memoria histórica, la memoria comunitaria, incluso las genealogías familiares, aparecen como absolutamente entremezcladas, creando una suerte de tejido de referencias que no tiene en principio, que no tiene en principio un principio inicial, no tiene un punto adánico del cual podríamos decir de aquí parte. ¿Mm? He estado yo también pensando en eso mucho y por ahí en Perú me tocó dictar una conversación, una suerte de conferencia acerca de dónde comienza el poema, pensando en el origen de los mundos simbólicos, de dónde vienen. Entonces, me gustaría que Jaime nos contaras un poco acerca de cómo, cómo es el pasado, el pasado el pasado de la vida, el pasado de los sueños, el pasado de la imaginación, el pasado de la memoria, que se convierte, creo yo, en uno de los aspectos fundamentales de tu escritura, aunque por otro lado, debo decir también de inmediato, que si hay algo que caracteriza la poesía de Jaime es su enorme conciencia de los impases del tiempo presente. Pero desde luego el pasado está ahí presente. ¿Por qué la atención es al pasado? ¿Qué pasado, Jaime? Sergio, bueno, no sé si Eliot o Pound podrían responder completamente esa pregunta, eh, que es muy, muy profunda, ¿no? Y requiere muchos elementos para desplegarlos, pero haré el intento de por lo menos sondear, ¿no? Merodear una especie de aproximación, de respuesta. Porque a mi juicio el pasado nunca pasa del todo, ¿no? Y por ello el ser humano no puede desapegarse de su tiempo, de ese tiempo anterior. El futuro es una infinidad de posibilidades y el presente, con una figura un poco recurrente, veloz agua que se escurre entre los dedos. Nos quedan al final fragmentos de lo vivido, por esos momentos siempre corren ante el peligro de ser olvidados o de ser distorsionados por la memoria. Eh, nada garantiza, nada garantiza una imagen fidedigna del pasado.
pero tampoco nada puede decretar su inexistencia, su total desaparición. Aquí quiero puntualizar también que la memoria, digamos, no es una energía, un elemento que desde mi punto de vista no grafica de manera completa, ¿no?, y fiel los diversos tipos de pasado, o los pasados personales, colectivos, comunitarios. Más bien, digamos, no, la energía de la memoria tiene que ver con la construcción de ciertas imágenes, ¿no?, desde mi punto de vista, ¿no?, que son también subjetivas, ¿no? Eh, bueno, alguna vez también dije que el pasado es lo más real para el poeta. Y homologando en ese texto o en esa entrevista, dije que el trabajo del poeta se puede homologar, ¿no?, tal vez de manera desacertada y bastante imprudente, a la labor de los astrónomos que estudian fenómenos ocurridos hace miles o millones de años. Mi interés al trabajar con el pasado es develar, traducir e interpretar sucesos, vidas y muertes, territorios y sueños, ciertos lenguajes cotidianos o trascendentes. De alguna manera trato de descifrar la tragedia y la comedia humana, los heroísmos, las epifanías y las miserias, las pasiones y los conflictos que probablemente pueden iluminar y dar algún sentido al presente. El alma humana es, a mi entender, tan infinita y misteriosa como el universo, y la poesía un instrumento válido para explorarla. En este sentido, mi escritura emprende un viaje por las memorias familiares y comunitarias indígenas y mestizas, también por las memorias y los lenguajes humanos y no humanos. El poeta, como se sabe, ¿no?, es tal vez el gran traductor del universo, de la naturaleza. De esos viajes, como testimonio y bitácora, quedan los poemas, que son en parte versiones parciales y subjetivas, no solo de lo que en algún momento ocurrió o se vivió, sino que también de lo que se sintió emocional o sentimentalmente. Bueno, por ejemplo, tenemos la Ilíada, ¿no?, que no solo entrega posibles datos y antecedentes de la guerra de Troya, sino que aporta una visión vívida de las pasiones, las reflexiones, los pensamientos, las visiones y tensiones de los personajes que ahí aparecen. Tal vez sea esa, digamos, ¿no?, la tarea de la memoria, ¿no?, reconstruir esos pensamientos, esas visiones, esas tensiones, esas pasiones que afloran en un momento histórico determinado y que como tal, ¿no?, como momento histórico, se va perdiendo. Incluso, yo diría que en el propio discurso historicista se pierde, digamos, ¿no?, mucho de lo que se ha vivido, ¿no?, se ha sentido sobre todo, ¿no? La poesía entonces se hace cargo de reflejar esa sentimentalidad tanto individual como colectiva. ¿Sabes qué, Jaime? Cuando apareció Puerto Tracker, por ahí algún crítico, que por ahora no voy a nombrar, se sorprendió porque aseguraba que Jaime Buenún estaba escribiendo una poesía de un sello no indígena. ¿Mm? Porque al final de cuentas, Puerto Trackle, ese libro que luego se aparecería reunido, digamos, en la calle Mandelstam, es un diálogo con George Trackle, poeta austriaco fallecido, entiendo, en 1914, se suicidó, participó en algún momento en los primeros momentos de la Primera Guerra Mundial, entiendo que como enfermero o algo así, en el ámbito, no en las líneas de combate directamente, y luego eh, cometió suicidio. Em, Jaime tiene una línea de trabajo que va en lo que podríamos llamar una poesía que dialoga con, con la sombría modernidad de Occidente. ¿Mm? Eh, con George Trakl, con, con el estalinismo a través de la figura de Osip Mandelstam, con Henry Kissinger, que todos los latinoamericanos sabemos perfectamente quién fue,
y el rol que este caballero tuvo en la historia de los países latinoamericanos más recientes, la historia reciente, quiero decir. Eh, ¿Por qué, Jaime, por qué Mandelstam? ¿Por qué la calle Mandelstam? ¿Por qué la caída de la casa Kissinger, que evidentemente hace alusión también a Edgar Allan Poe, la caída de la casa Hazard? ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estos autores en particular? Porque podrían ser otros. ¿Por qué George Track? ¿Por qué Osid Mandelstam? Que son autores que han estado también en la periferia trágica de la cultura occidental, comillas, dominante. Bueno, primero quisiera ahí indicar que mi trabajo literario tiene estas dos vías, como lo ha señalado alguna vez Enrique Fofani, ¿no? Nuestro amigo crítico literario argentino, ¿no? Por una parte está esta poesía que está vinculada, ¿no?, a la memoria, a la historia, a las visiones, ¿no?, al tiempo mítico e histórico de la mapuchidad, del mestizaje también, ¿no?, en la zona sur, tanto de Chile como también de Argentina. Pero tengo esta otra, digamos, ¿no?, esta otra búsqueda poética que tiene que ver con fundar ciertos pueblos, ciertos espacios que son absolutamente apócrifos, absolutamente ficticios, y en donde la poesía, digamos, se afirma en esa ficcionalidad para indagar en la realidad, y que llevan nombre de personajes reales, ¿no? De Puerto Traqui, bueno, no existe como tal todavía, pero es un paradero, ¿no?, es un territorio, ¿no?, literario, lo mismo Fano City, ¿no? Lo mismo la calle Maldestam, que ya el propio Maldestam en un poema anuncia, él habla de su propia calle, ¿no? Eh, bueno, Kissinger tal vez sea, digamos, un personaje más central, pero no por eso deja de ser un personaje extraño, Kissinger, porque es un judío alemán que arranca, ¿no?, que huye de la Segunda Guerra por su condición de judío, y luego se convierte en una especie de estrella, ¿no?, de la política norteamericana a nivel internacional, ¿no? Y quien maneja un poco los hilos del poder, ¿no?, norteamericano en un momento clave de la Guerra Fría, ¿no? Eh, pero no deja de ser también, a pesar de su centralidad, un sujeto, como digo, bastante ambiguo, ¿no?, en muchas cosas. Eh, entonces, bueno, estos personajes creo que me ayudan, digamos, ¿no?, a constituir lo que tú acertadamente has llamado esta sombría, ¿no?, modernidad occidental. ¿Por qué estos personajes? Bueno, porque son los que de alguna manera me empezaron a hablar, que aquí ocurre esa cosa, digamos, ¿no?, de alguna manera poco clara, poco racional, de que hay cosas que van apareciéndosele a uno, escritos, personajes, figuras, versos, ¿no?, palabras, etcétera, ¿no?, situaciones que se convierten en una obsesión y que se canaliza esa obsesión a través de la escritura en el mejor de los casos. Eh, Tengo otros tipos de trabajos también centrados en otros personajes de esta sombría occidentalidad, esta sombría modernidad, como tú. Me gustó mucho eso, ¿eh? Así que lo vamos a copiar. Eh, entonces, bueno, yo creo que estos personajes ayudan, digamos, ¿no?, a transitar y a tratar de comprender, digamos, ¿no?, tanto desde la periferia, desde la marginalidad, como desde la centralidad, ¿no?, los trabajos políticos, ¿no?, en los que estamos todos, ya sea los que habitamos o los que habitan en el mundo desarrollado, entre comillas, los que habitamos en el tercer mundo también, ¿no? Cómo estas políticas globales también nos van haciendo mella, ¿no?, y van constituyendo para cada uno de nosotros
una especie de condena, pero también una especie de apertura, ¿no? Una especie también de diálogo con otras realidades, ¿no? Eh, Se entiende muchas veces que los pueblos originarios han estado desconectados, ¿no? Del mundo y de sus sensibilidades, ¿no? De los acontecimientos históricos, pero yo creo que desde el descubrimiento de América eso cambió, ¿no? Eh, y finalmente también los pueblos indígenas en la propia América, digamos, no tenían un contacto permanente, ¿no? Eso también lo han revelado los antropólogos, ¿no? Los etnógrafos, todos los cientistas sociales que trabajan en esa materia, ¿no? Eh, entonces creo, digamos, que esta visita, ¿no? O esta manera poética de acercarse al mundo occidental a través de estos personajes es un intento por establecer esas comunicaciones que siempre están ahí, ¿no? Que están a veces de mala manera a través de imposiciones, a través de violencia, a través de colonialismo, etcétera, pero otras veces están, digamos, a través de sensibilidades políticas que se adoptan, que de alguna manera funcionan o se, o se, o se empiezan, digamos, no a tomar en cuenta en ciertos sectores, ¿no? O sea, en nuestro contexto latinoamericano ha funcionado desde el humanismo cristiano, ¿no? Hasta el marxismo, el capitalismo, el liberalismo, etcétera, cosas que vienen de afuera, ¿no? Y que han afectado también a los pueblos originarios de manera frontal, ¿no? Y que muchos líderes, ¿no? De los pueblos originarios han tenido que asumir también, ¿no? Han tenido que ser marxistas, han tenido que ser liberales, han tenido que ser democristianos, etcétera. Entonces, esa es una realidad que también nos conduce a dialogar, digamos, con estos personajes, que pueden ser también muchos otros, ¿no? Puede ser Mandela, qué sé yo, digamos, ¿no? Un montón de otros personajes de la historia que nos están entregando cotidianamente una discursividad que asumimos, ¿no? Sin pensarlo mucho, ¿no? Y que afecta, en definitiva, también lo que ocurre en lugares muy remotos, ¿no? En los Andes, en la selva fría de Chile y de Argentina, en la Patagonia, en la selva amazónica, etcétera. Sobre todo en estos tiempos, en donde ya no quedan territorios como secretos, ¿no? Territorios vírgenes, entre comillas, ¿no? Y donde los pueblos no contactados prácticamente, digamos, no son parte de una especie de ficción ya, ¿no? Entonces, creo que este diálogo, digamos, ¿no? Que yo establezco poéticamente con estos personajes es tratar, digamos, ¿no? De establecer también, ¿no? Una conversación tal vez no tan productiva, pero sí, digamos, no necesaria, con un occidente que no se da cuenta, digamos, todavía que está en una etapa de sombras, ¿no? En su decadencia que casi nunca termina, una decadencia interminable, pero que sin embargo, digamos, va inevitablemente a generar un colapso, o sea, eso ya está ocurriendo, ¿no? Aunque los seres humanos, y tal vez los occidentales sobre todo, están más acostumbrados a los colapsos, ¿no? Que otras sociedades. Sí, muchas gracias. Lo que tú dices me hace pensar también en el hecho eh, de que el que ha sido colonizado necesita también conocer al colonizador. Eh, y yo creo que eso es parte del trabajo, de la responsabilidad que los intelectuales tenemos, cuando viene al caso. Em, En esa misma línea, y volviendo un poco, pero volviendo a tu otra línea de trabajo, que es la línea que podríamos llamar eh, asociada a las identidades indígenas y sobre todo a las hilachas de las identidades indígenas. En ceremonias, en tu primer libro que tengo aquí, hay un poema, un texto donde habla Puenteao, este abuelito ancestral que vive en una roca en Pucatrihue. Y en este soliloquio se hace evidente de que él lo dice, de que habla con jirones de un idioma. Eh, Aparece como una especie de deidad que
por lo menos en su decir, ya no tiene el poder que alguna vez lo tuvo. Y sin embargo, siguen ahí la gente pidiéndole que intervenga, que traiga la paz, que traiga la armonía donde no la hay, que traiga abundancia cuando no la hay. Eh, pero por otro lado hay una conciencia de que también la identidad indígena está poderosamente y trágicamente eh, rota, está rota, está cortada, hecha jirones, pero sigue ahí, sigue estando ahí. Eh, Me pregunto yo si la poesía, en cierto modo, es testimonio de aquello y al mismo tiempo una forma, un intento de suturar esas terribles heridas. ¿Qué, qué piensas de eso, Jaime? Mira, yo creo que la práctica poética tiene un efecto lento, imperceptible, pero bastante significativo en las sociedades, ¿no? Eh, Creo que ese efecto puede ser un efecto de memorizar, recordar, recuperar, actualizar, ¿no? Elementos de una cultura que está un poco escondida, un poco invisibilizada, y también tal vez de aportar elementos de sanación, como tú bien lo señalas, ¿no? Sanación en términos sociales, culturales, estéticos incluso, ¿no? Eh, yo creo que la figura, digamos, ¿no? de Huentellao, que es un personaje mítico que habita en el roquerío de Pucatrihue y que es todavía muy convocado por las comunidades huilliches, tanto campesinas como urbanas, y esto ocurre también con otras figuras, ¿no? Mm. Diríamos, del panteón mítico mapuche en general, cumple con un deber, ¿no? Con el deber de proteger, de interceder, digamos, ¿no? Y de también mantenerse en pie en medio de una especie de naufragio generalizado. Ese islote de Pucatrihue sigue ahí, digamos. Es algo tangible, algo que se puede ver, eh, un elemento natural con el que se puede dialogar, se puede visitar, ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que la poesía es tal vez el discurso que permite también dialogar con estos personajes, ¿no? Y buscar en ellos algún tipo, digamos, de gulam, como dicen los mapuches, ¿no? Un consejo, ¿no? Mm. Eh, que a veces se toma y a veces se deja, digamos, ¿no? Como todos los consejos, ¿no? Ciertamente la cultura mapuche vive momentos, digamos, ¿no? de apremio, ¿no? De acorralamiento, pero sin embargo se mantiene. Como digo, yo creo que la mapuchidad, en Chile al menos, está construyendo su propia manera, digamos, ¿no? de vivir en una especie de modernidad, ¿no? Eh, toma de la modernidad occidental lo que le sirve, lo adapta, ¿no? Lo transforma. Y eso ha ocurrido desde, ¿no? desde la llegada de los conquistadores, ¿no? Y con más fuerza después de la derrota militar eh, provocada por la pacificación de la Araucanía, una guerra implementada por el Estado chileno en contra de los mapuches, que finaliza en 1883, ¿no? En ese momento los mapuches empiezan, digamos, ¿no? a estudiar, a aprender el español, etcétera, digamos, ¿no? a generar una lucha política más que militar. Porque si bien se dio esta derrota militar, no hubo una derrota cultural. Eh, y bueno, dentro de esa supervivencia cultural están estos personajes, ¿no? Está como Huentellao, ¿no? Está Manquián, ¿no? Están los dioses, o Dios, o las imágenes de las divinidades,
los ñen, etcétera, ¿no? Eh, que en toda cultura, digamos, son elementos aglutinadores, elementos que ayudan a mantener viva la identidad. Si no pensemos, digamos, en lo que pasa en los países árabes, por ejemplo, ¿no? Mucho de la resistencia política frontal, ¿no? En Palestina, por ejemplo, tiene que ver con esa resistencia religiosa también, ¿no? No solamente el territorio está impregnado también de una dimensión religiosa, ¿no? Y ocurre eso también con Huentillao, ¿no? Huentillao es un territorio, es un espacio territorial impregnado de dimensiones religiosas, ¿no? Ahora, claro, el lenguaje se ha ido perdiendo, el idioma chezungún, aunque sabemos que en los últimos años se han intentado, digamos, ¿no? procesos de recuperación, ¿no? del idioma. Pero claro está, digamos, ¿no? que no es el mismo chezungún del tiempo, digamos, no real de Huentillao o de hace 100 o 150 años atrás, ¿no? Eh, Porque claro, las culturas van cambiando, son dinámicas, los golpes tal vez las hacen más resilientes, como se dice ahora, tal vez de la tragedia, de la rotura, ¿no? Nazca, digamos, una nueva posibilidad de existencia, ¿no? Más que de resistencia, ¿no? Eh, entonces, desde esa perspectiva, yo creo que estos personajes ayudan, digamos, como tú dices, a suturar, a sanar, pero también a irradiar una posibilidad identitaria, histórica también, mítica, que le da fuerza, digamos, ¿no? al movimiento político, ¿no? En este caso, ¿no? En Osorno, en Valdivia, en Temuco, digamos, muchas de las situaciones de carácter político que ocurren han estado en los últimos años acompañadas de machis, por ejemplo, ¿no? De los sacerdotes, de los chamanes mapuches. Los chamanes mapuches o los machis, las machis, en un momento determinado se convirtieron en actores políticos muy relevantes, ¿no? Por ejemplo, Celestino Córdoba, ¿no? que fue noticia durante mucho tiempo en la prensa chilena, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que poco a poco, digamos, ¿no? La política, la literatura, el arte, ¿no? La protesta social, se han estado, digamos, ¿no? el pueblo mapuche se ha estado, digamos, ¿no? Impregnando de esta religiosidad que empieza a tomar también una energía inusitada, ¿no? inédita en el plano de lo social, de lo político, ¿no? Entonces, bueno, de ahí, digamos, ¿no? esas hilachas que no son tan, digamos, ¿no? De derrota, sino que son hilachas de resistencia a existencia, ¿no? Y bueno, puedo especular mucho más respecto a eso, pero creo que Huentellao y ese poema, digamos, no dan cuenta tanto, digamos, ¿no? de esa fractura, de ese dolor, pero también de la posibilidad de mantenerse, ¿no? en pie y de sacar de los elementos, digamos, ¿no? culturales eh, de la tierra misma, digamos, ¿no? Elementos que permitan, digamos, ¿no? una cierta sobrevivencia en un contexto que es muy distinto al de hace 20, 30 o 100 años atrás. Así es. Solo para ilustrar, voy a leer un pequeño un pasaje del poema al que yo aludí y que fue origen de la pregunta que luego respondió. Jaime dice, los hombres que ahora veo se hincan en la arena, agotados por el viaje y la memoria. Me ruegan y me hablan con hilachas de un idioma ya intratable, el que un día compartimos. La fuerza de sus sangres ha quedado en el camino. Viejos y temerosos se entregan a un poder que nunca tuve. El texto es más largo, yo solo he leído un pasaje. Lo he leído en parte para ilustrar eh, lo que aquí se ha dicho, pero también para, creo yo, poner en evidencia eh, un trabajo que hace la poesía, que es también generar una extrañeza sobre las cosas
en las que uno mismo cree, en las que uno mismo defiende. Así como la poesía puede operar como una forma de fortalecer una memoria ancestral, también es una forma de crear una extrañeza ante esa misma memoria ancestral, porque mirando las debilidades y la fortaleza, como se dice hoy en día, también es como se construye una identidad que realmente responda a la contingencia histórica, porque si no, siempre correría el riesgo de una construcción excesivamente idealizada, si se quiere, o contraria a los hechos, que no responde, que no hace sentido con la contingencia que siempre es cambiante y donde nada es completamente malo ni nada es completamente bueno siempre. En esa misma línea, uno de tus libros últimos se llama justamente Ceremonia de los Nombres. Ceremonia de los Nombres. ¿Por qué ceremonia y por qué además ceremonia de los nombres en particular? ¿Qué son o qué hacen los nombres en el universo indígena de hoy? ¿Por qué un poeta chileno nacido en Osorno, que hoy día por razones varias vive en Santiago de Chile, se tiene que ocupar en el siglo XXI de la ceremonia de los nombres? ¿Qué nombres son los que aparecen aquí? Nos cuenta Sí, Jaime. bueno, este libro, Cahuentún Uyelugún Meu, Ceremonia de los Nombres, o Festejo o Fiesta de los Nombres, eh, es un intento, digamos, ¿no? Es un intento por relevar, ¿no? Parte de los más de 8.600 apellidos mapuches que han sido registrados últimamente, el año 2017, 2018, una investigación realizada por académicos de la Universidad de Talca y de la Universidad Diego Portales, aportaron esta gran cantidad de apellidos todavía vigentes, ¿no? 8.627 para ser más exactos. Eh, bueno, escribir, digamos, no un poema para cada uno de estos nombres o apellidos sería interminable, ¿no? Pero factible, tal vez con un poco de años bajo la manga. Eh, pero bueno, mi intención al escribir, digamos, este libro fue efectivamente tomar, digamos, ¿no? una de las acciones culturales más significativas, ¿no? Que es el nombrar a los seres humanos, ¿no? Que todas las sociedades tienen, obviamente, ¿no? Y en el caso mapuche, esto está bastante reglamentado en términos de cultura tradicional. Es decir, llevar el nombre o un nombre determinado consiste también en llevar un territorio o en vincularse a un territorio, vincularse a una especie, ¿no? Tanto de la flora como de la fauna, ¿no? Vincularse también a personajes del mundo mítico, etcétera, ¿no? Eh, Esa situación, ¿no? Va también engendrando, a mi juicio, una especie, digamos, ¿no? de irradiación política, ¿no? Hoy día es tener o ser mapuche, aun cuando uno sea un mapuche pasivo, ¿no? Hay ciertos momentos en que ser mapuche, como ser negro en Estados Unidos, por la piel, ¿no? Eh, conlleva, digamos, ¿no? Una especie de mirada oblicua de parte de la autoridad, de la sociedad, al menos una mirada oblicua, una mirada, digamos, ¿no? o de desprecio, o de imposiciones, o de violencia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los mapuches hoy día, con sus apellidos en ristre, de alguna manera están confrontando, digamos, no solamente con eso, también, ¿no? Las políticas del Estado, ¿no? Que son políticas, ¿no? Que intentan la homogeneidad cultural fundamentalmente, ¿no? Eh, diferenciarse, aun cuando se vista de vestón, aunque se use corbata, aunque se usen zapatos modernos, ¿no?
pero el nombre hace que haya una especie de sospecha también sobre estos sujetos, ¿no? Eh, Recuerdo una vez que yo fui a Estados Unidos, creo que la única vez que he ido, en realidad, fue después de la caída, del derrumbamiento de las Torres Gemelas, y me tocó viajar por algunos lugares, por algunas ciudades, y cada vez que viajaba me sentaban solo, porque yo tenía, bueno, usaba barba, tenía el pelo largo, y parecía más bien un árabe, más que un latinoamericano, ¿no? Y justo en ese momento, claro, había ocurrido esto de las torres y había mucha, o sea, los aeropuertos estaban tomados por los militares americanos. Entonces a mí me conducían a un asiento, me iba solo, estaba sentado solito, ¿no? Generalmente, digamos, una azafata muy amable me llevaba y me dejaba arrinconado, por si se me ocurría hacer explotar una bomba o algo así, ¿no? Entonces, claro, la apariencia física en ese caso, digamos, me jugó esa mala pasada, ¿no? De tener que ser objeto de sospecha, ¿no? Pero también en el caso, digamos, de los pueblos originarios, ser objeto de sospecha es algo recurrente, ¿no? Eh, Ahora, la sospecha también tiene su reverso, ¿no? El ser exotizado por ciertos espacios culturales o por eh, por la academia incluso, ¿no? Aquí estamos en un espacio académico y tal vez, digamos, no eso, tal vez no ocurra aquí, pero sí suele ocurrir, ¿no? La sospecha y la exotización, ¿no? Las dos caras de una moneda, ¿no? Que podría ser inevitablemente el racismo, como decía José Watanabe. Eh, entonces, bueno, yo creo, digamos, ¿no? Que estos nombres que yo he relevado, digamos, ¿no? Además cuentan un relato, o sea, cada nombre está asociado a un relato, está asociado a un territorio, está asociado a un animal, en algunos casos, a un ave, ¿no? A un elemento de la naturaleza, ¿no? Y con eso uno va creando una especie de, o sea, yo intenté crear una especie de novela. Estos son poemas muy versificados, muy musicales, pero cuentan una historia en definitiva, ¿no? Entonces, esa historia, la historia de los nombres, ¿no? A partir de este ceremonial, ¿no? Que es un ceremonial auditivo, es decir, escuchar los nombres ya es entrar en una ceremonia, ¿no? En un territorio personal, ¿no? De cada uno de los personajes, eh, aporta entonces la posibilidad, yo creo, de una especie de reconocimiento, ¿no? Hay un artista visual huilliche de los Muermos, originario de los Muermos, se llama Bernardo Yarzún. El año 2017 creo que estuvo en Venecia y presentó ahí una obra que se llama Huerquén. Es una obra que consiste en 1000 máscaras o collón, cucollón, 1000 máscaras mapuches insertas en un suelo ahí, como una especie de como lanzas que están, digamos, ¿no? Sosteniendo cabezas, y por un sector, digamos, de la instalación, porque esta es una instalación, hay una iluminación LED, ¿no? En la que va pasando de manera recurrente e interminable más de 6000 apellidos mapuches que él en ese instante recopiló, ¿no? Entonces, bueno, uno se queda pensando qué quiere decir este señor Bernardo Yarzún con esta instalación, ¿no? ¿Por qué estos collones, que son una máscara, ¿no? Una máscara ritual, ceremonial, también lúdica? eh, ¿Qué hacen estas máscaras en Venecia? ¿Qué hace, digamos, no, esa cantidad de nombres pasando por una cinta LED, ¿no? Y bueno, uno se queda únicamente impactado, extrañado, pero yo creo que finalmente lo que intenta Oyarzún ahí es efectivamente, digamos, ¿no? Hacer que los nombres iluminen un espacio otro, ¿no? Es decir, va hacia un espacio donde no es admisible de otra manera el nombre indígena, sino que solamente desde la perspectiva artística, ¿no?
Entonces, en la poesía, tal vez, digamos, no, también es mucho más, eh, tiene mayor rendimiento cultural, político, social, el nombre mapuche, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿no? Bueno, mi intención, digamos, no, finalmente fue establecer ahí, digamos, no, como digo, un relato y un hermanamiento a la vez, porque varios de los nombres que están citados o están utilizados en cada uno de los poemas pertenecen, por una parte, digamos, ¿no?, al Gulumapu, es decir, al mundo mapuche chileno, y otros pertenecen al Puel Mapu, es decir, al mundo mapuche argentino, ¿no? Y esa fue, digamos, ¿no?, una especie de... Es un libro bisagra, entonces, en ese sentido, ¿no? Para ir, de alguna manera, conjuntando, hermanando eh, esos territorios y esas historias y esas secuencias, ¿no?, míticas que están ahí presentes y que los nombres revelan y proyectan, ¿no?, de manera cotidiana en este presente, ¿no?, en esta modernidad o en esta posmodernidad, ya no sabemos cómo llamarlo, ¿no? Leemunao susurran, Chancapichún dicen, Nahuel balbucean, llamando al trueno, a la savia turbia de los bosques, al tigrillo montuno, que cubre con su piel nuestra furia y nuestro frío amanecer. Ese es el final del primer poema del libro que se llama Iñe. Los poemas están enumerados, pero siguiendo el formato de la enumeración mapuche. Entonces, eh, Quiñe es uno. Ujú. Eh, yo creo, Claudia, que estoy mirando la hora, que ya, no, ya completamos el tiempo. Yo no sé si tú quieres aquí la que comanda todo esto. Damos espacio, un par de minutos para que alguien quisiera preguntar, comentar algo, eh, alguna cosa de este tipo. Sería el momento de hacerlo, creo yo, antes de ya terminar. Aquí ya es hora de almorzar y me imagino que allá será hora ya de, no sé si de cenar o de irse a dormir. Ya. Irse a dormir seguramente no después de una charla tal, ¿no? Yo creo que cada uno, cada una presente acá seguiría escuchándoles durante horas, horas, horas sin darse cuenta del paso del tiempo. No, una maravilla realmente escucharles, les agradezco un montonazo. Pero bueno, como decía Sergio, seguramente hay comentarios, hay preguntas, así que dijimos el espacio, invitamos a todos los presentes a que por favor entren en diálogo con Jaime o también con Sergio, claro, y entonces dijimos ese espacio. Y bueno, antes que nada, otra vez agradecer un montón todo lo que nos estuvieron diciendo, explicando, ilustrando con hermosas palabras, con, digamos, una sesión de poesía, diría yo. Muchas gracias. Sí, hola, Hola, Javier. hola Hola, Claudia, hola. hola Sergio, Jaime, Jorge. Sí, me gustaría tocar un poco esa hebra que Jaime nombró como esta suerte de, podríamos decir, arabización del mundo mapuche, ¿no? ¿Qué te parece ese trabajo de David Aniñir, primero en su doble personalidad Mapurbe, David Aniñir, y también el trabajo de Mapurbequistán, de Claudio Alvarado Lincopi, Mapurbequistán, Ciudad, Cuerpo y Racismo, Diáspora Mapuche en el siglo XX, que ganó los premios literarios del 2022. Ahí me, me gustaría escucharte, Jaime, cómo ves ese tipo de estudio, esa poesía de Mapurbe. Bueno, tal vez puedo hablarte con más propiedad de lo que he leído de lo que he leído de David Añinir, digamos, ¿no? El otro libro que mencionas no lo he revisado, no lo he leído, entonces no puedo
tirarme los carriles, ¿no? En torno a algo que no conozco, ¿no? Eh, Creo, digamos, que el trabajo de Ñir es un trabajo de una especie de presente poético que está estableciendo una serie de discursos rabiosos, ¿no? Del mapuche urbano, ¿no? Eh, Ese discurso rabioso es un discurso necesario, creo yo, pero además es un discurso que permite, ¿no? Conectarse, ¿no? Con una población mapuche que ya está instalada, digamos, ¿no? Hace muchas décadas en el espacio urbano. Eh, Al estar instaladas en muchas décadas en el espacio urbano, eh, esta población, que la conozco porque trabajo con muchas organizaciones acá en Santiago, ¿no? Del pueblo mapuche sobre todo, al estar acá en Santiago, establece también una especie de vínculo entre mítico y concreto, ¿no? Con las tierras del sur. Eh, y establece también una comprensión eh, más radicalizada incluso que la gente del sur de lo que ocurre en el sur, ¿no? Existe, digamos, un deseo por reconstruir, ¿no? Reconstruir una patria que se supone estaría en el Gualmapu sureño, ¿no? Eh, entonces yo creo que Añiñir, digamos, no aporta a que esa construcción, ¿no? De esa patria pueda establecerse y generarse también en la gran ciudad, en la metrópolis. Eh, Hay espacios que son netamente mapuches, que han sido recuperados por las comunidades o las organizaciones. La gran mayoría de las rucas que se han hecho en Santiago se han construido recuperando, por ejemplo, un basural, ¿no? Que está un territorio eriazo, está abandonado y la gente empezó a usarlo como territorio de ceremonial, ¿no? O para jugar al palín, y luego construyeron una ruca, y luego se consiguieron dinero mediante proyectos para levantar más elementos, o con los propios esfuerzos, digamos, personales o grupales o colectivos, digamos, ¿no? Se fueron levantando estas más de 22, 23 rucas que hay en Santiago de Chile, ¿no? Entonces creo, digamos, que hay una especie de territorio mapuche que también está, digamos, en confrontación, digámoslo claramente, con otras realidades étnicas en Santiago de Chile, porque también existe, digamos, ¿no? La presencia de pueblos andinos, ¿no? Los pueblos andinos como el Aymara, digamos, ¿no? Sobre todo la Aymara, eh, tiene una presencia significativa en ciertos territorios, en ciertas comunas de Santiago, ¿no? Y la relación, digamos, ¿no? Entre mapuches y aymaras o andinos en general, nunca es todo lo fluida que uno quisiera, digamos, ¿no? Que uno soñara en relación a los pueblos indígenas, ¿no? Pero también ahí hay una especie de exotización o de generar una especie, digamos, ¿no? De idealización, ¿no? De los pueblos originarios, como que son todos, los pueblos son todos amigos. Eh, Claro, lo que pasa, digamos, no es que los pueblos andinos estuvieron y se situaron en Santiago de Chile, construyeron una especie de ciudadela, establecieron una ruta, digamos, ¿no? Eh, Establecieron algunos tipos de construcciones en algunos cerros, etcétera. Entonces, claro, hay ahí una divergencia, ¿no? Una conflictividad. Eh, Añiñir se hace cargo, digamos, ¿no? De lo mapuche desde una perspectiva, digamos, ¿no? De combate verbal, ¿no? Eh, Y ese combate verbal, digamos, ¿no? Claro, le ha reportado una serie, digamos, ¿no? De lectores o de seguidores, ¿no? O de auditores, porque finalmente también lo que hace Ñiñir es una poesía performática, ¿no? Más de teatralización, ¿no? De lectura pública, ¿no? Más que de lectura, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que él como que lleva un poco, digamos, ¿no? La batuta en esto de la poesía mapuche en la ciudad. Además, eh,
como es un escritor que le gusta crear neologismos, ¿no? En su momento creó el Mapurre, ¿no? Que sonó muy bien y ahora es muy consumido por antropólogos, sociólogos, ¿no? Que hablan de lo Mapurre, ¿no? Eh, como un concepto, un neologismo, digamos, que ha tenido fortuna, digamos, ¿no? En ciertos estudios, ¿no? Eh, Sin embargo, yo creo, digamos, que es una poesía del presente que establece, digamos, ¿no? Un diálogo, yo diría, muy irónico también, ¿no? Con la tradición, ¿no? Con la tradición mapuche, con la analogía, por ejemplo, ¿no? Con este recurso que está presente en casi todas las poéticas indígenas latinoamericanas, ¿no? Eh, Entender que la palabra tiene poder, digamos, ¿no? Que puede crear realidades, donde se hacen comparaciones, digamos, con la naturaleza, etcétera, ¿no? Añiñir, digamos, ¿no? Juega con eso también y lo instala y empieza a jugar también con esta expectativa, ¿no? Winca, chilena, occidentalizada, ¿no? Que por una parte lo sigue, pero por otra parte no se da cuenta que está siendo también insultada, ¿no? Por el propio poeta que ellos siguen, digamos, ¿no? O sea, es muy raro, ¿no? Desde esa perspectiva, claro, es un poeta, digamos, no muy, muy actual, muy eh, comprometido, digamos, ¿no? Con su propia manera, digamos, ¿no? De tomar la poesía y hacerla como un instrumento de combate, digamos, tal como lo hace desde otra perspectiva Graciela Guinao. Eh, Creo que hoy día, digamos, ¿no? Los intelectuales, los creadores mapuches, los escritores, están planteando, digamos, ¿no? Como dije desde un principio, la posibilidad de una modernidad, ¿no? Mapuche, ¿no? Dentro de la modernidad chilena, ¿no? Una modernidad distinta, obviamente, con otros elementos, y que incluso socava tal vez la modernidad de este propio país, de este Estado-nación. Y desde esa perspectiva, claro, hay una especie, digamos, ¿no? De reacción, ¿no? De permanente mapuchada, intifada. Si nos vamos a los conceptos árabes que tú quieres de alguna manera develar acá. Eh, entonces, bueno, yo creo que en ese sentido Ñiñít, digamos, no es un aporte, y creo que ese aporte, digamos, no está siendo seguido por otros escritores más actuales, por lo tanto está haciendo una escuela también, ¿no? Una escuela de estas poéticas más irónicas desde la perspectiva mapuche en este caso. Gracias, Jaime. Gracias. No sé cómo estamos de tiempo, Claudia. Eh, yo quisiera, si me permite, interpelar muy cortito a mi amigo aquí, Bernardo Colipán, que lo veo así, firmado. Y nos gustaría que, Bernardo, si tú pudieras contarnos un poco sobre el libro que va a salir, porque ese libro es un libro que vale mucho, va a valer mucho la pena leerlo. Cuéntanos como una especie de epílogo, si tú quieres, de nota al pie, como para enterarnos también. Y porque y lo hago como un gesto mínimo en el sentido de que la poesía mapuche no la hace una persona. La poesía no lo hace una persona, lo hacen muchas personas, hombres, mujeres, viejos, jóvenes, incluso los muertos a su manera siguen escribiendo a los que están vivos. Y, y Bernardo es uno más de los que ha contribuido decisivamente a ir creando como diría Bernardo Sobercasó, un espesor cultural, un espesor estético en la poesía chilena contemporánea, en particular en la poesía que se puede identificar como del sur de Chile, pero en verdad también es de la poesía latinoamericana. Eh, Bernardo, Bueno, un eh, saludo a todos ustedes, amigos y amigas, y también un saludo a mi querido Peñi Jaime Buenum, que en rigor compartimos el mismo espacio. Nosotros somos de una ciudad que se llama Osorno, Osorno la Colonial, que es una ciudad racializada, de clases que en nada tiene que envidiar a Bombay o a Calcuta. Entonces, desde acá
vamos, digamos, trazando estas coordenadas, estas reflexiones poéticas, y hablando también de un trabajo ingrato, que es trabajar sobre la memoria, de algo que se basta a sí mismo, que uno no puede vivir sin memoria, pero ella puede vivir sin nosotros. El, este libro, Cuaderno del Nampulcafé, es un libro que precisamente vuelve a retomar la antigua ruta que describían los Nampulcafé, los viajeros mapuches. Es un desplazamiento por el Gualmapu, en la parte de Chile, la parte argentina. Pero este desplazamiento por esta membrana, por esta piel que tiene el territorio mapuche. Y es un viaje también por los desgarros, por esta piel que como cultún, como tambor cubre este territorio mapuche. Entonces por ahí también vamos, el Nampulcafe va circulando en el país que ahora accidentalmente habitan los chilenos y en el país que accidentalmente habitan los argentinos. Y en este viaje también se van descubriendo desgarros y viviendo el recuerdo como una acción política que se ejerce desde el presente, que nos permite primero conocer la antigua ruta de los Nampulcafe, pero también suturarla desde el presente. Yo creo que el libro sí podría pretender eso. Y claro, en clave de lo que venimos haciendo los escritores mapuche que estamos en el sur del territorio mapuche, donde está el compañero Jaime Buenún, Roxana Miranda, en fin, muchos escritores, en donde la escritura no es algo que aparece de manera espontánea acá en el sur de Chile. Nuestros primeros escribas son del año 1810, Millalicán, Inalicán, de ahí son los primeros escritores mapuches, huilliches. Por lo tanto, la escritura acá en la parte sur de Gualmapu tiene una memoria de muy larga duración. Muchísimas gracias y dejo el micrófono a Claudia del lado de Claudia. Bueno, por supuesto que todavía nos queda un margen de tiempo, así que puedo invitar a todos los presentes a que aprovechen esta gran ocasión de hablar con Jaime o también hablar con Bernardo, con Sergio. Pero si me permiten, quisiera volver a una de las hermosas preguntas que le hizo Sergio a Jaime y que yo no sé si querrán absorber todo lo que dijeron ustedes. Me perdí una parte, pero me parece que Jaime, vos no estuviste respondiendo tanto. Y esa pregunta que te hizo Sergio sobre la ceremonia, la presencia de la ceremonia que es tan obvia y tan fuerte en toda tu poética, que comienza con ese primer libro que Sergio citó, que incluso tiene 3 partes: ceremonia del amor, ceremonia de la muerte, ceremonia del regreso, y que ahora en toda la trayectoria de tus hermosos libros desemboca, entre otros libros, en la ceremonia de los nombres. Entonces, digamos, lo ceremonial está omnipresente, diría yo, en tu poesía, incluso en reducciones se retoman partes de las ceremonias. Entonces, te quería volver a hacer esa pregunta de Sergio. ¿Qué son esas ceremonias para vos? ¿Son quizás, aparte de ser ceremonias mapuche, que por supuesto también se están planteando y se están, digamos, están renaciendo en tu poesía, pero del otro lado quizás también es la misma fuerza de la palabra poética que es ceremonial y que siempre se vuelve a festejar en tus obras y que está omnipresente, por supuesto, como fuerza que está laborando? Muchas gracias.
Sí, la palabra, digamos, ceremonias, claro, ha recorrido parte de mi trabajo literario y yo, claro, la entiendo como un concepto, digamos, que ayuda a aglutinar ciertas, ciertos movimientos, ¿no? Ciertas maneras de estar, ciertas maneras de estar en un territorio, un espacio familiar, un espacio comunitario, ¿no? Qué sé yo, un ecosistema, ¿no? Y esa manera de estar, digamos, ¿no? En desde la perspectiva de los pueblos originarios, es un estar eh, ritualizado, es un rito, siempre estar ahí es una manera de ejercer el rito, ¿no? O de participar de un rito, ¿no? Eh, el lenguaje del rito es siempre un lenguaje más solemne, más trascendente, eh, más lírico desde la perspectiva, digamos, ¿no? De la poesía occidental, ¿no? Y eso permite, digamos, obviamente, acercarse a esos momentos y a esos personajes desde esa perspectiva lírica, de manera mucho más, eh, digamos, fuerte, ¿no? Mucho más apegada, ¿no? A esa ritualidad, ¿no? Eh, esa solemnidad es una solemnidad que no es necesariamente una solemnidad que separa a los seres humanos, ¿no? En diferentes jerarquías, sino que es una solemnidad que permite, digamos, ¿no? La conexión, ¿no? Con los elementos del entorno, ¿no? Que pueden ser elementos muy cotidianos. Entonces, en esta ceremonialidad, con esta ritualidad poética, tienen valor, ¿no? Los elementos que podremos llamar religiosos, solemnes, trascendentales, pero también tienen valor, digamos, los elementos cotidianos, mínimos, ¿no? Las emociones comunes y corrientes, ¿no? Los recuerdos, eh, las conversaciones, etcétera, ¿no? Eh, creo que tal vez una diferencia entre la ritualidad religiosa no occidental, eh, cristiana básicamente, ¿no? Y la ritualidad indígena es que en la ritualidad indígena todo forma parte de ese momento trascendental, ¿no? El espacio, los pájaros, los perros que puedan circular, los animales, el fuego, etcétera, ¿no? Y cada uno de estos elementos aporta un lenguaje a esa ceremonialidad. Y bueno, en los ritos religiosos occidentales, cristianos, digamos, no hay una separación, hay una jerarquía, hay una especie digamos, ¿no? De cierto autoritarismo, ¿no? Del caso, digamos, ¿no? De los pueblos originarios, la ritualidad también tiene un orden, pero ese orden no está, digamos, ¿no? Dispuesto como un modo de imponer, ¿no? Sino que solamente de convocar, ¿no? De convocar a ese estado casi, digamos, ¿no? De trance en el que los participantes llegan a tener, digamos, ¿no? Por su participación misma en la ceremonia, digamos, mediante el baile, mediante la ingesta de algunos elementos, como ¿no? Tal vez, digamos, plantas de poder, etcétera, ¿no? Alimentos, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que buscar, digamos, ¿no? En las ceremonias, el elemento poético me ha ayudado a mí a entender que lo ceremonial no está lejos de la cotidianidad, ¿no? Y que en la ceremonia también es posible, digamos, no incluir eh, palabras soeces o situaciones, digamos, no necesariamente, digamos, no estrictamente religiosas o valoradas como religiosas, ¿no? Sino que, bueno, todo lo que calza, digamos, ¿no? En la vida de los seres humanos en un espacio determinado. Así he vivido yo, por ejemplo, los lepunos, los guillatún, ¿no? Que evidentemente tienen un ordenamiento, pero también tienen, digamos, ¿no? Una amplia convocatoria
no solamente de sujetos, sino que también de estados de ánimo y de maneras de comunicarse, ¿no? No sé si eso ayuda un poco a comprender este concepto de ceremonia, digamos, que bueno, desde la perspectiva, digamos, que yo la uso, no necesariamente tiene que ser la perspectiva de otros u otras, ¿no? Muchísimas gracias. Y vi en el entretanto que Vivi Agilev estuvo levantando la mano, creo que quería agregar un comentario, una pregunta, no sé, Vivi, por favor, adelante. Bueno, Mari, los saludo a todos. En realidad es un breve comentario. Quería saludar a Jaime, saludar a Sergio. Creo que es la primera vez que tengo la oportunidad de escuchar al Lamien y verdaderamente hacemos comunidad a un lado y al otro de los Andes y un poco compartir también esta idea de cómo a través del trabajo de la poesía de los Lamien, a quienes hemos leído desde siempre y por quienes hemos llegado al estado de poesía actual, ¿no? El trabajo que hacen Jaime, Bernardo, en relación con unir el Walmapu desde la poesía y desde la consideración con que siempre nos tienen a la gente del Pueblo Mapu, es digno de resaltar más amiga de las ceremonias que de la palabra lucha, celebro esta última pregunta, Claudia, que le formulaste a Jaime y bueno, quería compartir esa idea que él plantea, ¿no? En relación con cómo la poesía también puede trabajar, ser una forma de sanación en términos estéticos, el trabajo que él iba describiendo en este libro que tanto nos cuesta hallar en Puelmapu, este último libro que tanto anhelamos encontrar en relación con el Cupalme, con los linajes nuestros. Eh, Él lo iba mencionando y yo iba pensando precisamente en Huerquén, en esa obra que él mencionó de Oyarzún, y pensaba en cómo Anaí Mariluán también en sus canciones precisamente trabaja, por ejemplo, los Cupalme del Manque, cómo los va nombrando y cómo el hecho de nombrar constituye un acto político y de sanación, ¿no? De nuestros linajes. Así que creo que en este momento, por ahí para retomar y cerrar con esta consulta, esta pregunta que hacía el compañero ahí, Javier, creo que ya ha transitado este tiempo, ¿no? Del mapurubismo que generó esta categoría que tanto ayudó a pensar también en las personas que hemos nacido en las ciudades. Qué buena oportunidad esta para volver a nuestra re-ritualización, a nuestras ceremonias, a considerar que la espiritualidad es política y que por ahí ese sea el mejor camino en estos tiempos, ¿no? Para volver a ser para volver a ser personas como nos han puesto en esta mapu. Así que bueno, eso y agradecer esta instancia porque estamos aprendiendo un montón y esto también es una instancia de sanación. Así que eso nomás y saludar a los lamieros. Chalto, Viviana, Mañón. Bueno, invitamos quizás a un último comentario, última pregunta para tampoco ir, digamos, explotando demasiado el tiempo de los presentes y sobre todo de Jaime y de Sergio. Así que adelante, por favor. También, por supuesto, invito a mi compañero Jorge Espíndola, que está coorganizando todo conmigo, a que, bueno, estuvo presentando a Jaime y, claro, como poeta también seguramente se sintió muy interpelado por todo lo que se estaba diciendo. Bueno, simplemente agradecer a Jaime su palabra y resaltar esto que también decía Viviana, de que, bueno, que sea de esta forma, pero de otras múltiples formas que tienen que ver con la poesía, poder reconstruir un territorio a ambos lados de los Andes y sentirnos
más unidos, ¿no? En esta reconstrucción, reinvención, reimaginación de, de los territorios y del pueblo mapuche. Así que simplemente agradecer y no sé, tal vez no quiero ser pesado, digamos, pero tal vez pedir un breve poema, ¿no? Escuchar, irnos con la lectura de aunque sea un Jorge, por supuesto que fragmento de un sí. poema, Jaime. Estaba esperando que lo Buenísimo. pidieras. Buenísimo, buenísimo. Bueno, de ceremonia de los nombres, Kawintune y Meu, voy a leer el poema bueno, que anunció Sergio. No es tan corto, pero es breve, ¿no? Es el poema uno, el poema, el Cantún Quiñe, poema primero de este libro. Buscamos en la tierra de los sueños nuestros nombres principales. Buscamos en el río de los cielos el sonido y el aliento para vivir y morir. Largo y agobiante es el trabajo de los cantos, infinita la danza de la sangre en los quemados regues de la luz. Tras la máscara collón habla el puma, la serpiente, el negro peuco de vuelo y pensamiento voraz. Dicen, no somos aún fantasmas en pueblos que cercan la memoria, no somos aún fantasmas en la noche del nublado y azaroso corazón. El arte de los brujos extranjeros se deshace como nube de verano en nuestros cielos. No nos hiere la muerte, la única corona de la vida, su cuarzo, su licán más apreciado. Nos habla, sin embargo, la semilla centelleante del abismo y el mortuorio desvarío de la mosca azul. Nos hablan los caballos que cabalgan bajo tierra, arrastrando sus aperos argentinos entre aguas y raíces endulzadas por la oscuridad. Lemunao susurran, Yancapichún dicen, Nahuel balbucean, llamando al trueno, a la savia turbia de los bosques, al tigrillo montuno que cubre con su piel nuestra furia y nuestro frío amanecer. Muchas gracias, Calcumay. Muchas, muchas, muchas gracias, Jaime. Estamos Muchas gracias, Jaime, súper amigo. agradecidos. Sí, muchas gracias. Y bueno, eso es la virtualidad. Vimos las manos levantadas, las manos amarillas de gente que está aplaudiendo virtualmente. Espero muchísimo que se dé la ocasión, Jaime, de que una vez nos vengas a visitar en Jena, en la Universidad Friedrich Schiller, como dice Sergio, que lleva nombre de poeta, y entonces sería fantástico que nos dieras una charla, una lectura de tu increíble poesía en la Universidad de Jena. Eso espero que se pueda dar y que vos vayas a aceptar la invitación cuando te la podamos dar. Y bueno, no me queda otra que agradecerles enormemente a todos los presentes, especialmente, por supuesto, a Jaime Wenun por esa maravillosa poesía y explicación de su poesía que hoy nos brindó, a Sergio por sus excelentes preguntas que, bueno, nos hizo participar en este mundo poético al que estamos tratando de entrar paulatinamente con mucho esfuerzo. Creo que es tan atractivo que no perdemos la esperanza de poder acercarnos cada día un poquito más. Muchísimas gracias, muchas gracias. Espero hasta muy pronto en otra ocasión. Muchas Gracias. gracias a ustedes, que estén muy bien, Muchas gracias. adiós. Peucayal. Creo que hay